a los expositores y yo digo, no, yo no los presento, los presentas tú. Yo los presento. ¿Sí? Tú Yo los presento al presentas. comienzo, que es como hacemos siempre. Bueno, Y listo. te presento a ti también. ¿Quiénes están? Entonces aquí pongo estas, Ah, déjame. esas, Déjame estar tú. y Muy bien, excelente. Sí, 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 Perfecto. sí, sí, sí. Escribo algo, algo así. Ah, sí, Muy bien. muy bueno. y ya, eso es todo, ¿cierto? Siéntate. Bueno. Bien, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos hoy a iniciar otro ciclo de tertulias que se llama Complejidad, Construcción de Futuros y Planeación. Tres términos que aparentemente, digamos, aparecen poco difíciles de entender, pero que más adelante, cuando estemos ya en las presentaciones, van a ver ustedes que son temas muy concretos. Nosotros creímos que era muy importante hacer este foro. Primero porque se está discutiendo el plan de desarrollo, que es un tema fundamental para los próximos 4 años. Segundo, porque el concepto, digamos, de construcción de futuros, pues parece que ha desaparecido de la mente de los tomadores de decisión. Ya no se piensa en construir el futuro. O se piensa más en lo que se hace en el corto plazo. Y tercero, complejidad, pues que cada vez la sociedad, la economía, tiene procesos más complejos. El concepto, digamos, de emergencia, que emergen situaciones nuevas, emergen actores nuevos, los sistemas cambian, hay choques externos, conflictos internos, entonces a veces es muy difícil situar o inclusive saber qué está pasando. Hay una cantidad de sistemas de información internacionales y nacionales que sacan datos diarios, semanales, anuales, mensuales, y que son muy difíciles de poner en contexto, porque no hay una teoría clara. Entonces el tema de la complejidad que se va a tratar hoy, yo no quiero adelantar nada, es clave. La otra cosa es que la planeación de largo plazo desapareció de los estados y quedó más bien en manos de las empresas multinacionales. Antes la planeación de largo plazo la hacían los estados y las multinacionales pues comenzaban a hacer algo. Ahora lo hacen las empresas multinacionales y los estados no tienen planeación de largo plazo porque hay unas situaciones de incertidumbre que impiden, digamos, que esos planes que se puedan realizar. Recordaba yo el profesor
profesor Pierre Massé en Francia, que tuve la oportunidad de conocer. Tuvo un libro, sacó un pequeño libro que fue, o que es un clásico, que se llama El plan o el antiazar, que yo creo que es un libro, digamos, clásico, porque en los 60, 65 y 70 se pensaba que el plan era en cierta manera como una especie, digamos, de reductor de la incertidumbre, ¿no? Y bueno, entonces todo esto fue cambiando y surgieron dos tendencias, una tendencia de la complejidad más de origen, digamos, anglosajón, basada en las ciencias duras, ¿no? Por ejemplo, Holland, Prigogine, el grupo de Santa Fe. Aquí tengo el librito de Holland, que es un libro, digamos, clásico. Y otra tendencia más sociológica y política, que es la tendencia, digamos, francesa, de Edgar Morin. Pero son dos tendencias interesantes que se complementan y que por eso nos parece muy importante, digamos, discutirlas y presentarlas aquí. Bueno, entonces se ha construido el ciclo de tertulias con una primera que se llama Paradigmas de la complejidad y la prospectiva, que es el tema de hoy. Una segunda, complejidad, regulación y desarrollo territorial. Una tercera, que es el 2 del mes de abril, política pública compleja y prospectiva. Una cuarta, que es complejidad, planeación y pensamiento estratégico. Y una quinta, que es el 30 del mes entrante, que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces vamos a tener hoy la reunión, la primera, en la que van a participar el profesor Carlos Maldonado, que es investigador de la Universidad del Rosario en Ciencias de la Complejidad, Bioética y Ciencias de la Vida y Filosofía de la Ciencia. Él tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Kurleuden. Kurleuden es Lovaina, ¿no? Eso es lo mismo que la vaina, ¿no? Sí. De Lovaina, Bueno. Bélgica, que entre otras cosas son dos, Lovaina la nueva y Lovaina la vieja. Bueno, y tiene también postdoctorado, ha sido visiting scholar de la Universidad de Pittsburgh, investigador también de la Universidad de América en Washington, y también visiting scholar de la Universidad de Cambridge. Tiene varias distinciones y libros sobre el tema de la complejidad. Entonces yo creo que él es una persona muy indicada para tratar este tema. Y también vamos a tener una presentación del profesor Yesid Soler, que es economista y magíster en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional. Está terminando su doctorado en Pensamiento Complejo de la Universidad Mundo Real Edgar Morin
de México, diplomado en políticas públicas de la Universidad Nacional y diplomado en pedagogía de formación por competencias de la EAN. Ha ocupado muchos cargos y en este momento trabaja con el Ministerio de la Vivienda. Entonces puede darnos su experiencia en este tema, y además tiene varios escritos muy importantes sobre el tema de la complejidad. Aquí tuvimos una sesión muy importante hace unos 2 o 3 años sobre el tema de la complejidad, que fue presentado por Yesid. La sesión va a ser moderada por la profesora Raquel Forero Mejía, vicepresidenta de la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional, y quien ha trabajado duramente para hacer para que podamos realizar este foro, que lo estamos haciendo conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, la Academia y la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional. Entonces quiero darle la palabra a Raquel para que ella modere la sesión. Muchas gracias, Edgar. Me gustaría si pones la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches o tardes. Edgar, Yesid, Carlos Eduardo, Rubén Darío y todas y todos los economistas y otros profesionales interesados en los temas de complejidad, construcción de futuros y planeación. Temática, como ya lo ha dicho Edgar, temática en construcción y bastante nueva, y que nos puede traer muchos aportes para la construcción de futuros. Gracias. El tema, el ciclo de hoy, bueno, mi nombre es Raquel Forero, economista de la Universidad Nacional, vicepresidenta de la Asociación de Economistas y pues moderadora de este foro hoy. Es importante hacer énfasis en que esta unión entre la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional ha sido trabajada con mucho esfuerzo. Hemos venido pensando en construir diferentes temas juntos, y el tema es darle mucho impulso a la academia y a los economistas egresados de la Universidad Nacional que conforman la academia y que como red tienen que mantenerse unidos y solidarios. Digamos, el tema del foro se va a desarrollar en una pequeña introducción, una presentación que ya la hizo Edgar de los expositores, Carlos Maldonado y Yesid Soler, unas pequeñas reglas del juego, y luego viene el debate, las preguntas de los participantes y el cierre. El tema para los es media hora por cada uno de los expositores. Ellos van a exponer, su conferencia en 30 minutos, porque no tenemos, hoy había otro expositor y entonces nos queda un tiempo adicional. Son 30 minutos
Los participantes toman nota y al final se hacen las preguntas a los 2 expositores, máximo serán 10 preguntas, 5 por cada expositor. Preguntas que duren entre 1 y 2 minutos, se tomará nota, se enumerarán las preguntas para que las respuestas puedan ser, o sea, primero se hacen todas las preguntas y luego, en fin, ¿qué más tenemos? Para entrar en tema, según Morán, en 1999, un paradigma, si bien tiene que ser formulado por alguien, como por ejemplo Descartes, en el fondo es el producto de todo un desarrollo cultural, histórico y civilizacional. El paradigma de la complejidad provendrá de nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos descubrimientos y nuevas reflexiones que van a conectarse y que van a conformar el paradigma y el desarrollo de las ciencias de la complejidad y de la perspectiva. Este es el objetivo que nos anima, abordar a partir de este foro las bases teóricas y prácticas de un nuevo enfoque de desarrollo que tendrá que surgir, que debe ser multidimensional, de largo plazo, transdisciplinario, diverso, que tenga en cuenta la complejidad institucional, la incertidumbre del entorno internacional y los grandes cambios tecnológicos con visión prospectiva, y que ubicados en Latinoamérica y específicamente en Colombia, aborde las graves problemáticas que hacen insostenible nuestro desarrollo, entre otras que aborde la construcción de paz. En ese sentido, y será pues motivo de otro tema, entre uno de los trabajos que yo he desarrollado, he planteado un enfoque de desarrollo basado en la construcción de paz, más bien en un proceso de avance en ese mar de enfoques de desarrollo. Bueno, los expositores Yesid Soler y Carlos Maldonado. Yesid abordará desde los paradigmas de la complejidad y la prospectiva, las nociones, conceptos, categorías y teorías, explorará tendencias, paradigmas, ciencias, interconexiones entre las comunidades de la complejidad y de la prospectiva, y nos presentará y caracterizará las teorías del pensamiento complejo, la teoría de los sistemas y la teoría de los sistemas complejos, que son como las teorías o paradigmas de la complejidad. Esto con el fin de encontrar puentes y diálogos que permitan abordar la complejidad, los puentes y diálogos entre la complejidad y la prospectiva y la construcción de futuros existentes y posibles en estos dos campos, que permitan el intercambio de conocimientos, que posibiliten la construcción de futuros compartidos y que den respuesta y permitan dar respuesta a los grandes desafíos globales del mundo contemporáneo, que contribuyan a construir capacidades para abordar y para gestionar esas transformaciones necesarias. Entonces, de otra parte, Carlos Maldonado, desde la teoría de los sistemas complejos, ya había hablado Edgar, y también de las 3 teorías, pensamiento complejo, sistemas complejos. Desde la teoría de los sistemas complejos nos presenta la relación fuerte, intrínseca y recíproca entre las ciencias de la complejidad con el desarrollo tecnológico. Esa autoorganización, sinergia, no linealidad, se me trabó la linealidad y emergencias
son algunos de los conceptos que caracterizan este sistema, esta teoría de los sistemas complejos, y que guiarán los conceptos de la historia de esta relación con la computación y las matemáticas, de los sistemas complejos, con la posibilidad, con los grados de libertad, con la tecnología y con los problemas de punta. Su incidencia positiva en el desarrollo tecnológico a través de esta interrelación y la superación de la dicotomía de las ciencias y las humanidades. Bueno, pues no siendo desde mi forma de ver el mundo, les comentaba que había hecho una propuesta de un enfoque de desarrollo basado en la construcción de paz y tiene una definición de desarrollo, y a partir de desarrollo, de la definición de desarrollo, la definición de otras categorías. Parte del tema de consentir con sentidos. Para nosotros consentir, desde los colombianos, es una palabra que muy pocas otras partes la manejan. Significa tocarnos con todos los sentidos para sentir la vida, captarnos, sentirnos, expresarnos, cuidarnos. Esa palabra fue como el impulso para conceptualizar el enfoque de desarrollo y conceptualizar el desarrollo y luego a partir de ahí un enfoque de desarrollo y tratando de manifestarlo de la manera más sencilla posible, como nos lo pedían en un diplomado de construcción de paz en Barcelona. Y entonces, de ahí, desarrollo, la definición de desarrollo, la aventura de agenciar con sentidos, la vida, la felicidad y la paz, consentir la vida. La paz como la convivencia con sentido común, que no es el más común de los sentidos, para cuidar la vida y la felicidad. Y la felicidad como un estado social colectivo en que se puede sentir la armonía de los flujos de la vida. Esto implica otra serie de conceptualizaciones, pero digamos que es una forma de partir de algo muy elemental, muy simple, partir hacia la construcción de un pensamiento complejo y plantear a partir de ahí un enfoque de desarrollo basado en la construcción de paz. Bueno, sin más, comienza la exposición. No nos habíamos puesto de acuerdo si comenzaba Yesid o Carlos. Yo creo que Yesid. Sí, entonces. Sí. Bueno, gracias. Muy amable. Okay. Sí. Bien, entonces, en estos 30 minutos voy a plantear una serie de ideas muy concretas sobre el tema de la conferencia. Pues para el efecto, hay unas diapositivas. Las diapositivas, ¿tú ya pasaste en esta o la? Bueno, yo voy avanzando. El contenido básicamente son 5 puntos. El primero tiene que ver con la complejidad en el mundo contemporáneo del siglo XXI. En segundo lugar, las ciencias económicas tradicionales, como las concebimos hasta el momento. En tercer lugar, las ciencias económicas concebidas desde la complejidad. Entonces vamos a hacer un contraste entre lo ortodoxo y lo emergente.
En cuarto lugar, la planeación y la prospectiva, cuáles son sus formas de articulación. Y en quinto lugar, vamos a ver algunos paradigmas emergentes de la economía que se han consolidado poco a poco en el siglo XXI. Entonces, partamos de lo fundamental desde el punto de vista de la ciencia económica, y es el tema de los grandes problemas que hay en Colombia, América Latina y en el mundo. Los problemas del hambre, el desempleo, la mecanización, la corrupción, la contaminación, la congestión del tránsito, nuevas epidemias, la drogadicción, el narcotráfico, la inseguridad, son problemas que están interconectados unos con otros y que no son reductibles a uno u otro nivel, sino que están entrelazados todos, y que desde la óptica de las políticas públicas no se pueden abordar solamente desde una dependencia o un ministerio, sino que tienen que abordarse de una manera global porque están todos interconectados. Sin embargo, pues hay una serie de dificultades, y es que nosotros estamos trabajando los problemas del siglo XXI con los conocimientos, los conceptos y las herramientas del siglo XIX, básicamente con 6 conceptos, que son el del racionalismo, que se fundamenta sobre todo en Descartes, a partir de definir que la razón es lo fundamental, y no se tienen en cuenta los sentimientos y las emociones como juegan un papel determinante en la economía. En segundo lugar, el tema del análisis parcelario, también proveniente de la época de la economía clásica, en la cual se hace un análisis de las partes de un organismo o de las partes de una sociedad, y no se aborda el análisis de manera integral. Entonces, estamos abocados a que cada vez más van apareciendo parcelaciones del conocimiento y más especialización en el conocimiento, y vamos perdiendo la visión global de los temas. En tercer lugar, estamos muy marcados por el mecanicismo, consistente en abordar los problemas como una máquina, que es repetitiva, que no se modifica, que no cambia. Otro paradigma que también incide mucho en las decisiones es el de la competencia, concebida a partir de Darwin, la sobrevivencia de las especies y el más fuerte, aunque Darwin en 3 páginas solamente habló de la competencia. Del resto, buena parte de su obra la dedicó a hablar de la solidaridad entre las especies, tanto animales como de las especies animales y vegetales. El paradigma del positivismo, que se basa en la experimentación, y el determinismo, que se basa en la postulación de leyes que son inquebrantables e inmodificables, tendencias que no se pueden mover. Entonces, estos son los paradigmas que nos han movido a nosotros y a la ciencia a lo largo de más de un siglo y medio o 2, y que hoy en día tienen sus limitaciones y deben ser complementados con nuevas formas de ver y entender el mundo. Y ahí es donde cumplen un papel muy importante el surgimiento de una serie de paradigmas desde 2 ópticas diferentes. Son 2 criaturas extrañas, una las teorías de la complejidad y otra las teorías de los futuros, las cuales apenas están tomando fuerza y apenas están comenzando a comprender. Yo tengo una hipótesis, y es que estas teorías van a ser muy bien comprendidas por la juventud, que está más libre de esos prejuicios que traemos del siglo XIX y XX, y que la gran emergencia de esas teorías se va acercando poco a poco. Entonces, en el marco de la complejidad hay como 3 paradigmas que se han identificado, de pronto 4. Uno es el del pensamiento complejo de Edgar Morin, un segundo paradigma de la teoría general de sistemas, con la Escuela de Palo Alto de California a la vanguardia, y la teoría de sistemas complejos. Y de parte de las teorías de futuros tenemos lo que son los paradigmas de los pronósticos y la previsión,
en los cuales el Club de Roma juega un papel muy importante, el paradigma de la perspectiva de origen francés y la perspectiva tecnológica, que tiene su fuerte en el Reino Unido, como decía el profesor Leis. Entonces, tenemos ese conjunto de paradigmas que están en formación, que por ser nacientes se están desarrollando, y hay fronteras que son borrosas, no son muy claramente definibles. A veces se articulan con los otros paradigmas en algunos elementos, y hay una serie de puentes que se están tendiendo poco a poco. A partir de un estudio de los principales autores, se identifica en la dimensión ontológica una serie de características de los paradigmas de la complejidad y los paradigmas de futuros. Tenemos que al interior de los paradigmas de la complejidad hay una comunión en torno al tema de la ética del individuo, la sociedad y la especie, que está muy ligada íntimamente. En tanto que en los paradigmas de futuros también se parte de un principio que es el de la ética, la estética y el destino colectivo. En segundo lugar, hay un reconocimiento en la complejidad del desorden, la incertidumbre y el azar en todos los procesos. Y por su parte, la perspectiva plantea que es inherente la incertidumbre y el azar en el futuro. Aquí con estos planteamientos estamos rompiendo ya con los principios determinísticos que hemos observado a lo largo del siglo XX. Un tercer elemento es que la complejidad se plantean saberes para construir un futuro viable y sostenible, en tanto que la perspectiva plantea una cosmovisión para visualizar y construir futuros. Por su parte, la complejidad se encuentra, los principales complejólogos se encuentran ubicados en universidades y centros de investigación, aunque también hay en entidades del Estado, y en los paradigmas de futuros están en el alrededor de instituciones educativas y redes sociales. Y en quinto lugar, la relación de sujeto-objeto está mediada por la estructura mental, es decir, que nosotros observamos el mundo de acuerdo a la estructura cognitiva que tenemos. Por su parte, la perspectiva plantea que la esencia común es mirar hacia adelante el futuro. Desde una segunda dimensión, que es la dimensión nociológica, la complejidad en primer lugar aparece como un proceso de la totalidad y la interacción de las partes. No se puede concebir un organismo, nuestro ojo, nuestra mano, sin comprender el cuerpo. Y desde el punto de vista de los paradigmas de futuro, la visión global de caminos y megatendencias. En segundo lugar, la complejidad tiene procesos dinámicos, emergencias de orden y desorden, en tanto que la perspectiva plantea emergencias de hechos portadores de futuro, elementos que no vienen en las tendencias, sino que surgen desde la profundidad y rompen tendencias a partir de innovaciones o de fenómenos sociales o políticos. En tercer lugar, en la complejidad se hace una distinción entre sistema, estructura y función, en tanto que en las teorías de futuros se hace una diferenciación de tres tipos de futuros, que son los futuros deseables, los que imaginamos nosotros, los probables, que calculan los matemáticos y técnicos, y los posibles, que son los que tienen que ver con el poder y con las decisiones políticas. Y otro elemento de la complejidad es la interacción de flujos de energía, flujos de información, flujos de materia entre sistemas. En tanto que la perspectiva plantea el diseño de imágenes que provienen de diversas vertientes. Y en tercer lugar tenemos la dimensión epistemológica. Desde esta perspectiva tenemos que la complejidad plantea la articulación de las ciencias y el conocimiento doxa, o sea, el conocimiento científico y el conocimiento común, en tanto que los paradigmas de futuros plantean la articulación de las ciencias formales, naturales y sociales. La complejidad plantea investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, y en eso coinciden con la perspectiva también en la necesidad de un trabajo entre disciplinas.
Por su parte, los complejólogos han elaborado investigaciones mundiales, nacionales y regionales, al igual que los prospectivistas. La complejidad plantea una articulación del ser, la naturaleza y la tecnología, en tanto que la prospectiva plantea la participación de los actores sociales, los científicos, los expertos y las comunidades. En el tema de las relaciones claves de elementos de una estructura, la complejidad ha desarrollado algunas investigaciones muy interesantes, al igual que la prospectiva tiene proyectos innovadores y dinámicos. Y por último, una característica que hace muy sencilla la complejidad, porque la complejidad no busca hacer las cosas complicadas, sino todo lo contrario, es aplicar los mismos principios a diversidad de ciencias. O sea, es la gran fortaleza que tiene la complejidad. En el caso de la prospectiva, pues la planeación se hace a largo plazo con escenarios. Entonces, tenemos que, a partir de esos elementos, han surgido nuevos enfoques de las ciencias y uno de ellos ya le mencionaba, que es el que los datos del conocimiento no son objetivos porque no son independientes del observador. O sea que nosotros estamos contaminados por lo que vemos y lo que vemos se contamina con lo que nosotros hacemos. La relación sujeto-objeto está mediada por la estructura mental del sujeto. No existe la neutralidad del sujeto. No existe conocimiento neutral. Y eso ocurre en todas las ciencias. O sea, en todas las ciencias miramos las cosas de acuerdo a los lentes que nosotros nos colocamos. Ocurre en la filosofía, en las matemáticas, en la biología, en la química, en la antropología, en la sociología, en la física y por supuesto en la economía. Eso significa que en cada una de estas disciplinas existen varias maneras de ver y existen varios paradigmas. No existe un paradigma único. Entonces, ahí superamos la visión simplificadora de la realidad, de ver la economía solamente como una manera de analizar el mundo. Entramos al segundo tema, que es el de las ciencias económicas tradicionales, y igual encontramos que existen diversos paradigmas. Por lo general, las personas que están externas a la economía consideran que solamente existe una visión de la economía, ¿sí? Sin embargo, pues como veíamos, los lentes son diferentes para los economistas neoclásicos que para los economistas monetaristas, o para los economistas clásicos, o para los estructuralistas, o para los keynesianos, o para los economistas que están abordando la complejidad. Y esos paradigmas atraviesan también de diversa manera los planes de estudio de la universidad. La macroeconomía, la política, la microeconomía, las teorías económicas, el desarrollo económico. Entonces, esto nos llama a entender la diversidad, a plantearnos la diversidad y dialogar en torno a esa diversidad. Si nos devolvemos un poco en la película de la historia, encontramos que Adam Smith en 1776, en el libro cuarto, ya hablaba de los sistemas. O sea que los sistemas, aunque aparentemente es algo novedoso ya desde esa época, Adam Smith analizó 4 sistemas que fueron el sistema metalista, el sistema económico mercantilista, el fisiocrático y el que él mismo abordó, que es el clásico. Igual las políticas públicas que se derivan de cada una de esas maneras de concebir el mundo, porque las políticas públicas se derivan de lo que la persona tiene en la mente. Y podemos decir que hay unas categorías que son las básicas de las ciencias económicas, que son la categoría del valor, la categoría de la riqueza, la categoría de la racionalidad, la categoría de la producción, la categoría del mercado y la categoría de la utilidad. Esas son, digamos, como las herramientas de los cirujanos económicos, que las vamos a ver en muchos estudios y muchos documentos. Y vamos a ver cómo las abordan las ciencias económicas tradicionales y cómo las ciencias de la complejidad buscan complementar, pero asimismo también superar esas categorías. Entonces, comenzamos con la estructura axiomática neoclásica, que es digamos, el paradigma dominante hoy en día.
tanto con los postulados monetaristas como los postulados de los organismos internacionales, se caracteriza por incluir en el sistema económico solamente los objetos que son útiles, que son apropiables, que son intercambiables y escasos. Del resto, en el sistema económico no entran otros objetos u otros productos. Entonces, si el agua es abundante, no la consideramos como un bien económico. La consideramos bien económico cuando la embotellamos. Si los árboles están plantados, no los consideramos un bien económico desde el punto de vista neoclásico, sino cuando los tumbamos y los incorporamos al sistema económico, los consideramos un bien económico, o un bien útil o un bien intercambiable. Entonces, esa es la lógica con la que se trabaja actualmente con el sistema económico predominante de la teoría neoclásica. Sin embargo, esta teoría, que se fundamenta en las matemáticas, ha encontrado los límites en las propias matemáticas. Digamos que el fuerte que plantea la teoría neoclásica son las matemáticas. Entonces, a partir de los postulados de Descartes y de los postulados de Newton, se va construyendo un sistema, y ese sistema hoy en día ha sido cuestionado por varios matemáticos. Entonces tenemos que esas bases del sistema económico, del racionalismo y la geometría euclidiana y del cálculo diferencial han sido ya cuestionados por varias revoluciones que salen a las matemáticas, o sea que el edificio neoclásico está ya socavado en sus bases en cuanto al tema de las matemáticas. Y sin embargo, pues se siguen trabajando una serie de modelos de tipo matemático fundamentados en estos postulados matemáticos del siglo XIX. Hay varios cuestionamientos que se han hecho, sobre todo hay cuestionamientos que generaron crisis de la matemática durante 50 años, y uno de ellos, el más importante, el más importante se hizo en 1902 cuando se planteó que las matemáticas tenían dos maneras de verse. Una, cuya certeza ha de asegurarse viendo si se atiene a las leyes de la lógica, y la otra, viendo si la verdad experimental tiene su relación con el objeto que se analiza, o sea que hay una confrontación del formalismo y la realidad. En la economía se presenta como única verdad los 4 conceptos matemáticos aplicados a la producción, la distribución y el consumo, y lo mismo en las diversas áreas que se observan en la carrera. Hay una crítica que hace Mandelbrot sobre la economía. Él viene del campo de las matemáticas, ha trabajado los fractales, que son esas figuras maravillosas que se han desarrollado, y él ha hecho un buen cuestionamiento de cómo hay una serie de postulados que no son realmente aceptados. Por ejemplo, él plantea que la gente se equivoca al interpretar la información y al estimar las probabilidades, y las emociones influyen también. Entonces no hay una racionalidad completa. El segundo postulado de que los inversores son iguales demuestra que en realidad persiguen objetivos diferentes. O sea, no hay homogeneidad de los inversores. Plantea también que en los mercados constantemente se presentan discontinuidades y es un ingrediente esencial. Hay una ciclicidad en todos los procesos. Y también él hace análisis de cómo los precios varían mucho más de lo que subieron en los modelos clásicos y a veces dan saltos inesperados. Lo hemos observado, por ejemplo, con el caso del petróleo, ¿no? O del café.
Entonces, una de las conclusiones a la que llega Mandelbrot es que estos modelos no se ajustan a la curva de Gauss. ¿Y qué ocurre al no ajustarse a la curva de Gauss? Pues que todos los modelos econométricos pierden su validez porque los modelos econométricos se fundamentan en la curva de Gauss. Entonces, tenemos entonces que llegamos a expediciones de tipo matemático. Aquí tenemos una de las gráficas clásicas de Mandelbrot, ¿sí? De cómo las pequeñas formaciones geométricas se van reproduciendo en gran escala. Los análisis que se han efectuado comprenden, al superar la geometría euclidiana, abarcan análisis de formas geográficas, atmosféricas, químicas, anatómicas, químicas y galácticas. O sea que el gran potencial que tiene la geometría fractal supera mucho la geometría de Euclides. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas que tiene esta evolución? Y es que tradicionalmente se han tenido afanes tecnocráticos de medición sin criterios claramente establecidos. Y como la manifiesta el mismo Leontief, que fue el creador de los modelos econométricos, buena parte de los modelos, como el 85% de los que él revisó, no sirven para nada. Y hay una característica, y es que estos modelos tienen la característica de que son modelos en donde hay una variable dependiente y varias variables independientes. Pero el mundo, al parecer, en el mundo real funciona al revés. O sea, en el mundo real, al revés, ¿qué ocurre? Hay una variable que puede incidir en las otras. Por ejemplo, la inversión pública, que es una variable independiente, podría afectar el sector de la salud, el de la educación, el de la recreación, las obras públicas, el medio ambiente, toda una serie de variables a partir de solamente una variable independiente. Entonces, la lógica es al revés de los modelos econométricos. Igual, en cuanto a los indicadores, tradicionalmente se utiliza el PIB y cada vez se ha visto la limitación de este indicador, hay cuestionamientos, y a partir de esos cuestionamientos han surgido una serie de indicadores como el de necesidades básicas insatisfechas, el de línea de pobreza, el de índice de desarrollo humano, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, el índice de la felicidad, el índice de desempeño ambiental. Entonces, esto nos está mostrando la gran variedad de conceptos que se han multiplicado y que nos indican la complejidad del mundo real. En el año 2000 hubo una rebelión de estudiantes de economía en Francia y esa rebelión que ocurrió en varias universidades de todo el territorio francés tuvo en común tres elementos. Se cuestionaba la relación que la relación de la matemática económica con la realidad no era la más adecuada. Entonces, los expertos no dejaban que la realidad pudiera estropear un buen modelo econométrico. En segundo lugar, el uso incontrolable de las matemáticas se convierten en un fin en sí mismo y conducen a una verdadera esquizofrenia respecto al mundo real. En la mayoría de las facultades de economía, el filtro principal son las matemáticas. Entonces, varios profesores, entre ellos en las exposiciones que han hecho aquí en la academia, se cuestionan por qué las matemáticas tienen que filtrar a los economistas, cuando los economistas deberían filtrarse con los propios elementos de economía. En la Nacional, por ejemplo, la facultad que tiene más profesionales es la Facultad de Matemáticas. Entonces, eso nos da una idea de la hipertrofia del crecimiento de la influencia y de matemáticas que son del siglo XIX, no las del siglo XXI. Y también los estudiantes cuestionaron la falta de enfoques pluralistas, o sea, solamente ver el enfoque neoclásico y no ver la gran diversidad de enfoques que se están generando en la economía. En cuanto a la categoría de la producción, que mencionamos que es otra de las más importantes, en el concepto neoclásico de economía ingresa solo que es cuantificable en dinero y tiene un precio, y se consideran todos los bienes producidos homogéneos. Respecto a esto, Schumacher ha planteado que los productos no son homogéneos, sino que los productos son heterogéneos y por lo menos existen 4 categorías. Una categoría son los bienes físicos y otra los servicios. Y eso ya rompe el principio de la homogeneidad neoclásica. Y en segundo lugar, dentro de los bienes físicos están los agotables y los renovables.
Los agotables, como su nombre lo indica, pues no, el hombre no los puede producir. El petróleo, por ejemplo, ¿quién lo produjo? Pues la explosión que provocó el asteroide que cayó sobre la Tierra y que mató a los dinosaurios y dio origen al petróleo. Entonces sería muy pretencioso antropocéntricamente considerar que el hombre es productor de esos recursos no renovables. Desde una perspectiva de la teoría compleja del valor, hay que abordar el tema con un enfoque sistémico en donde se conectan el todo y las partes, y con un enfoque hologramático también. Si observamos esta gráfica, vamos a encontrar que la teoría del valor, la teoría del trabajo de los clásicos, de Adam Smith, Marx y Ricardo, y la teoría de la utilidad de los neoclásicos, pues forman una pequeña parte de toda la gran inmensidad de elementos que conforman el valor. Tanto el aire como el agua, el clima, que son elementos del sistema biótico, como los hidrocarburos, minerales y la tierra, forman parte de la riqueza. Igual el sistema biológico, el sistema mone, la protista, fungi, la flora, la fauna y la misma humanidad forman parte de la riqueza. Entonces tenemos que, con esta visión holística de la riqueza y el valor, la teoría del valor trabajo y la teoría del valor utilidad se queda circunscrita a una pequeña esfera del mundo real. En cuanto a la racionalidad, que es otra de las categorías que se analizan o que son fundantes de la economía, la teoría neoclásica nos enseña que en el comportamiento de los individuos y las empresas tratan de maximizar la utilidad. Sin embargo, desde la antropología ya se han dado críticas porque existe diversidad local y muchas formas de racionalidad. Igual desde la psicología se han visto los límites de los procesos del conocimiento, que no es posible captar todos los procesos racionalmente. Desde la óptica de la sociología hay racionalidades que dependen de las estructuras sociales. Igual en la economía se ha visto la racionalidad que existe en la economía. Entonces, hay una serie de falacias de composición que han surgido a partir de esos conceptos distorsionados, como por ejemplo pensar que los intereses económicos perjudican a la sociedad. Cuando uno se le pregunta, bueno, ¿cuáles son los intereses económicos? Porque las familias forman parte de la economía, las empresas también, el Estado también. Entonces, ahí más bien lo ideal sería hablar de intereses particulares, no de intereses económicos. O que los intereses económicos afectan el ambiente. Bueno, ¿a qué nos referimos? Otra falacia que si a la economía le va bien, al país le va bien. Puede que a uno de los actores sociales les vaya bien, pero a los otros no. Que el valor se agrega únicamente en las empresas. Esa es otra falacia también que se ha venido implementando. Y que a partir de lo que se ha visto en los últimos desarrollos de teorías públicas del Estado, el Estado también genera valor público, y las familias también generan valor. Entonces no es solamente las empresas las que están generando valor. Bueno, entonces yo dejo acá en esta parte, por respeto del tiempo. 2 minutos, queda 1 minuto y 20. Minutico. Si quieres. Yo respeto por el tiempo y entonces le daría la posibilidad al doctor Carlos Maldonado. Bueno, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Coincido con Edgar en la preocupación que tenemos todos aquí, y es, podemos decirlo como quieras, pensar el futuro, imaginar el futuro, hacer posible el futuro. Antes de comenzar, quiero contarte un chisme político. Y como es político, entonces afecta a la economía. El establecimiento, hoy ya nadie habla así, en los años 60 decíamos el establishment, ¿cierto? Algunos aquí en ese auditorio no habíamos nacido, otros éramos pequeños. El establecimiento ya cooptó al pensamiento complejo de Edgar Morin. Y ya cooptó al enfoque sistémico y la ciencia de sistemas. Lo que eso significa es que entonces la carga, te lo digo de 3 formas, con que cojas una por lo menos es suficiente, la carga emancipatoria o la carga liberadora, o en términos más amables, la carga crítica
ya se perdió. Yo trabajo ciencias de la complejidad. El establecimiento ya se enteró, desde luego, de las ciencias de la complejidad. Y termino con esto el chisme político. El establecimiento no ha podido, por lo menos hasta este instante, cooptar a las ciencias de la complejidad. Buen chisme. Ok. Vivimos una época apasionante en la que lo mejor, en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, la ciencia de punta ha hecho un descubrimiento totalmente anodino con respecto a toda la historia de la humanidad. Ese descubrimiento anodino es el hecho de que hoy nos preocupamos por lo posible en general, pero además y fundamentalmente por lo imposible. Voy a mencionar rápidamente 3 o 4 ejemplos. Cuando Einstein sostiene, es un hecho ya reconocido desde finales del siglo XIX, que es imposible que un objeto viaje a una velocidad superior a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es maravilloso. Es imposible que un objeto viaje a una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué razón es imposible? Prácticamente, lo que tú quieras. Tú eres sociólogo, tú eres matemático, tú eres químico, yo soy abogado, lo que tú quieras, me da igual. Porque si un objeto viajara a una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo, no podríamos organizar la información. 2. Heisenberg nos descubre, y esto es ya un elemento baladí para todos, que es imposible determinar el lugar y el momentum de una partícula. O bien, encuentras una cosa, 2, 3. Gödel. Es imposible que una teoría o un conjunto de enunciados, que incluyen en su caso a la aritmética, sea al mismo tiempo consistente y completo. Si quieres un sistema completo, entonces es inconsistente. O bien, si quieres un sistema consistente, entonces es incompleto. Podría hacer referencia a elementos culturales, buena parte de la obra de René Magritte. Podría hacer referencia a la obra de Escher, ¿cierto? Hay un campo fantástico de las matemáticas, ya voy a decir una cosa mejor sobre esto, que se llama la cohomología, que es un campo que trabajamos en ciencias de la complejidad. Y lo que hacemos en cohomología es estudiar estructuras, procesos, dinámicas o comportamientos imposibles. Oye, yo venía para acá y ¿te acuerdas de Ramiro? Sí, imagínate que no puede ser, es imposible. Pues trabajamos fenómenos, estructuras que son imposibles, cohomología y cosas como estas. Ok, no me voy a extender. Una de las ciencias de la complejidad, las ciencias de la complejidad se compone de ciencias en plural, por consiguiente de diferentes disciplinas. No es el tema de hoy, no puedo ampliarlo por razones de tiempo. Por consiguiente de métodos, Morán habla de el método. C'est la méthode, tu me comprends ça? C'est la méthode. Aquí hablamos de métodos, metodologías, enfoques. Ok, una de las ciencias de la complejidad, el caos, Edward Lorenz, la mariposa de Lorenz que todos conocemos, nos sostiene justamente que es imposible, y entonces aquí entro en la amable invitación de Edgar, ¿cierto? Es imposible predecir un fenómeno. 2 puntos. O bien, la predecibilidad de un fenómeno sucede con respecto a un fenómeno que no es simple. Primera nota de pie de página, esa es terriblemente importante. No todas las cosas son complejas. La inmensa mayoría de cosas no son complejas. Cuando las cosas A son complejas o bien B se vuelven o se hacen complejas, tenemos trabajo los complejólogos. Mientras no, estamos desempleados. Una teoría que lo explica todo, no explica nada. Y decir todo es complejo y todo depende del observador, eso es numerología o astrología y cosas semejantes. Entonces, lo que sostiene Lorenz es que es imposible cuando tenemos un objeto complejo, ejemplos de objetos complejos, de fenómenos complejos, la vida, ¿qué es lo que nos interesa?
Aquí a nadie le interesa el mercado. Nos interesa la vida. 2, la naturaleza. 3, por ejemplo, el conocimiento. Es imposible predecir un fenómeno a mediano y a largo plazo, y la razón, y eso es buena ciencia, es porque existen amplificaciones. Existen amplificaciones de los comportamientos de los fenómenos, por tanto de las mediciones, y esas amplificaciones hacen que muy pronto, independientemente del observador, sucedan errores. Y entonces los fenómenos son imposibles de predecir. Y entonces el caos nos enseña, es fantástico, o lo voy a decir en términos amables, una buena predicción, y esto es ABC para este auditorio, una buena predicción es aquella que se logra a corto plazo, y cuanto más a corto plazo, mejor. Pero a mediano plazo y a largo plazo, las predicciones son imposibles. Y tengo que trabajar con eso. Entonces el tema fantástico es cómo pensar el futuro. No me gusta la expresión, pero la recojo. Cómo construir futuro. Al final, si tengo unos segundos, hablaré de por qué no la construcción de futuro, y construcción de paz, y construcción de tejido social, y ese tipo de cosas, ¿cierto? El énfasis está en construcción, ¿cierto? Supuesta una de las ciencias de la complejidad, y que es el caos. Un sistema caótico no es un sistema despelotado. Un sistema caótico es un sistema altamente ordenado, pero que es impredecible. Solo a Iván y a Álvaro y Paloma y ellos creen que el caos es el desorden y el despelote. Bueno, ya sabemos los niveles culturales, en fin, intelectuales. Entonces, trabajamos en función del futuro, en función de los futuros, dilo como tú quieras, a partir de polo a tierra, that's a fact, y es que es imposible predecir a mediano y a largo plazo un fenómeno. Entonces, ¿cómo hacer ciencia en el mejor y más desprevenido? O también, si lo quieres, es la otra cara de la moneda. En sentido riguroso con esto, ¿cierto? En complejidad tenemos 3, voy a mencionar 4, pero me voy a ocupar de 3, formas distintas de atacar el problema, de lanzarnos hacia el futuro. Dilo como tú quieras, en ese punto no tendría ningún inconveniente. El orden no importa. El primero son las matemáticas, pero esto supone, y eso es muy importante para tu cultura científica y la mía, las matemáticas se dividen en 2 grandes campos y se acabó esto. 1, matemáticas de sistemas continuos. 2, matemáticas de sistemas discretos. Segundo chisme, toda la matemática de punta hoy es matemática de sistemas discretos. ¿En qué consisten las matemáticas de sistemas continuos? En, perdón por la palabra, cochinaditas como el cálculo, las derivadas, límites, funciones, sistemas estocásticos, la constante de Lyapunov, si tú lo quieres, ¿cierto? Todos los métodos analíticos, ya mencioné el cálculo y el álgebra. Las matemáticas de sistemas discretos son las matemáticas de las ciencias de la complejidad. Y las matemáticas de sistemas discretos se componen de cosas como, y la economía, presento disculpas, no ha entrado aún. Yo creo que a las 8:15 sí entrará. Somos optimistas, ¿cierto? En ese campo se componen de cosas como conjuntos parcialmente ordenados. ¿Qué significa un conjunto parcialmente ordenado? Es que el mundo se puede ordenar, pero parcialmente. Teselados, algunos campos de la topología, grafos, hipergrafos y demás. Entonces, gracias a las matemáticas, otra vez, matemáticas de sistemas discretos, nos lanzamos en la tarea de pensar o de construir, o dilo como tú quieras, la posibilidad, los posibles y demás. 2. Las lógicas no clásicas.
Hay un campo fantástico de las ciencias de la complejidad que se llaman técnicamente las lógicas no clásicas. Entonces hago un pequeño ejercicio de pedagogía. Existen dos tipos de lógica y se acabó esto. Uno, la lógica formal clásica, que es una niña muy joven, ella nace como tal en 1848 y termina de nacer en 1935-36, punto. Y las lógicas no clásicas. Y hay distintos tipos de lógicas no clásicas. Una de esas, la lógica dinámica, otra, la lógica del tiempo, muy interesante la lógica cuántica, y no voy a hacer el abanico de estas formas. Y entonces eso nos permite entender que la posibilidad es un fenómeno que acontece, pero que en su seno, por así decirlo, me guste o no me guste, a veces contiene imposibilidades. Nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. Y pensar en las posibilidades significa, además, subsiguientemente, pensar en lo imposible. Lo mejor de la ciencia de punta hoy está pensando, además, lo imposible. Podría hacer ejemplos banales, etcétera. Otra vez, por mor del tiempo, me voy a limitar. Y, ¿cómo se llama? Y la tercera herramienta que trabajamos en la complejidad es el modelamiento y la simulación. El modelamiento y la simulación es básicamente el trabajo con lenguajes de programación. Y esto no tiene nada de lógica y nada de matemáticas. Esto es un lenguaje, es aprender un lenguaje. The house is big. ¿Sí? La maison est rouge, lo que tú quieras, es un lenguaje de programación. ¿Y qué es lo que hacemos con el modelamiento y la simulación? ¿Cierto? Lo que hacemos es meterle lo que tenemos aquí, y lo que tenemos aquí son problemas. Primero, resuelve el problema y después escribe código. Eso está en el ABC de este tipo de trabajo. Primero resuelve el problema y después voy, si me permites, una pequeña licencia, una broma que solo entendemos los que trabajamos modelamiento y simulación, y es que semanas de escribir código tienen la maravilla de que te economizan horas de planear o planificar. Lo que esto quiere decir es que es muy fácil planear o planificar. Eso se convierte en una ingeniería social, ¿cierto? Y me voy para Godet o me voy para lo que tú quieras, ¿cierto? Semanas de escribir el código me economizan horas de planificación. Pero no tiene sentido escribir el código si yo no entiendo el problema y no he resuelto el problema. Ahora bien, ¿qué es el modelamiento y la simulación? La forma como los científicos y las científicas trabajamos hoy en día cuando estamos en ciencia de punta. Y entonces lo que me hace a mí científico o científica no son las bases de datos y las redes y el bilingüismo y los laboratorios y cositas de esas. Lo que me hace a mí científico o científica es, te lo digo de 4 formas, con que cojas una por lo menos es suficiente, es la capacidad de experimentos mentales. Y entonces yo me la juego con experimentos mentales y yo soy menos inteligente que tú porque tu experimento es mejor que el mío. 2, imaginación. 3, fantasía. 4, pompas de intuición. Te lo digo de 4 maneras, con que cojas una por lo menos es suficiente. Y entonces el juego de lo posible, en cualquier acepción de la palabra, es el juego de imaginación o de fantasía o de experimentos mentales. Para que no se me meta el demonio por la puerta de atrás, y es esta ingeniería social a la Godet y Micmac y esas cochinaditas que tú y yo conocemos. Entonces, el problema fantástico es que lo que hacemos en complejidad, entonces no te voy a dar una definición, te voy a dar una caracterización. Hay 8,000 caracterizaciones. Yo te sugiero, no tienes que estar de acuerdo conmigo, una es que un fenómeno, un sistema complejo, es un fenómeno impredecible. La inmensa mayoría de cosas, zongo, zorongo,
La inmensa mayoría de cosas a las patadas son predecibles. Y para eso existen cositas como planeación y prospectiva y teoría de riesgo y teoría clásica de probabilidades y ese tipo de cosas. Sobre esos fenómenos los complejólogos no trabajamos. Voy a decirlo en términos muy fuertes. Los complejólogos trabajamos cuando sabemos que hay un cisne negro. En los fenómenos que son determinantemente, no por el observador, sino por sí mismos, en el plano de la naturaleza, en el plano político, en el plano militar, en el plano económico, en el plano social, qué sé yo, impredecibles. Y esos fenómenos impredecibles, ¿cómo se llama?, son manifiestamente incontrolables. Toda la ciencia clásica, incluido el pensamiento complejo y la ciencia de sistemas, se agota en un concepto, control. Es ciencia del control. Y entonces, te puedo, solo como un mecanismo pedagógico, contar una historia que tú conoces mejor que yo. Cuando tú y yo éramos burgueses triunfantes, pienso en gente como Gerolamo Cardano, descubrimos el azar con los juegos de azar. Azar viene de una palabra árabe que significa dado, pero listo, luego se desplaza en otro sentido, ¿cierto? Y tan pronto la ciencia clásica piensa en el teorema bayesiano, por ejemplo, ¿cierto? Tan pronto la ciencia clásica descubre el azar y busca inmediatamente dominarlo. Y en eso consiste la ciencia normal. La ciencia normal, y para eso existe, por ejemplo, cosas como la teoría de riesgo. Ve el azar, todos los métodos analíticos, todos los demás estocásticos, que ya hacía referencia a ellos, ve el azar e inmediatamente lo reduce a sus mínimas proporciones, diría un expresidente torturador colombiano. Lo reduce a sus mínimas expresiones, ¿cómo se llama? Con voz flautona, por lo demás, ¿cierto? Y lo elimina. Entonces, los fenómenos que nos interesan en complejidad son los fenómenos impredecibles para los cuales cositas como esa ingeniería social no funcionan muy bien. Y es ahí donde tenemos trabajo, y es ahí donde se crean comunidades académicas, donde se crean comunidades interdisciplinarias y este tipo de cosas. Entonces, el elemento distintivo es el problema, te lo digo de tres formas, con que cojas una por lo menos es suficiente, es el problema epistemológico, el problema emocional y el problema psicológicamente más difícil de los seres humanos. Y es establecer el papel del azar en la economía de la naturaleza. ¿La ciencia normal sabe del azar? Sí. La ciencia normal lo elimina. Teoría bayesiana, sí, hasta Walras, si tú lo quieres, teoría clásica de probabilidades y cosas como esas. ¿Sí? Ya mencionaba, ¿cómo se llama? La constante de Lyapunov, todos los sistemas estocásticos, paréntesis. Por consiguiente, semánticamente es totalmente distinto un sistema estocástico de un sistema aleatorio. Semánticamente son radicalmente diferentes, ¿cierto? Los sistemas estocásticos son deterministas. Los sistemas aleatorios son indeterministas. Entonces, esto es muy difícil, porque yo vengo cargado de una batería de herramientas. Yo vengo cargado y yo soy muy inteligente. Yo estudié un buen pregrado en una buena universidad y yo tengo una maestría y yo no sé qué es lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo vengo con unos lentes, ya preparados y veo al mundo a partir de esos lentes. Los sistemas complejos son sistemas abiertos y es muy difícil ver la impredecibilidad, es muy difícil ver los sistemas abiertos, es muy difícil ver la complejidad, ¿cómo se llama? Porque la condición para eso es tener una estructura de mente abierta. Y eso se dice muy fácil y es endemoniadamente complicado. Debo tener una estructura de mente abierta, ¿cierto? Y el problema, repito, emocional, psicológica o cognitiva o epistemológicamente, es establecer el papel del azar en la economía de la sociedad o de la naturaleza. ¿Sorpresa? Hay fenómenos que suceden sin ninguna razón o sin una razón mejor que otras. Y en ese momento
salta la liebre y ese es el azar. Entonces, siempre, lo voy a decir académicamente, simplemente para quedar bien en este momento, por la puerta de atrás asalta el argumento de Laplace. No, tú no lo sabes. Tú crees que eso es el azar, pero hay un demonio, etcétera. Conocemos suficientemente el argumento, ¿cierto? Ese es tu problema cognitivo, y ese es tu problema de observador, y tu problema sexual, y que tú eres gay, y que tú eres negro, y cosas como esas. Ese es tu problema. Pero hay un demonio que sí lo sabe todo en el argumento a la letra de Laplace, que además era bonapartista. Hazme el favor, ¿cierto? Entonces, el tema maravilloso es cómo hacemos para lanzarnos a pensar, a imaginar, a inventar, qué sé yo, el futuro, supuesto esas dos dificultades. Estoy haciendo un resumen rápido. Uno, que es impredecible, teoría del caos. Y dos, que contiene entonces además el azar o la aleatoriedad. En complejidad hay 3 puertas de acceso. Mira, tenemos una hermosa sala, tenemos 3 puertas de acceso para la comprensión del azar. Esto es un poco técnico, pero dado el nivel de la academia, debo mencionarlo. Uno es las perfectamente distintas entre sí. Una, las contribuciones de Kolmogorov, que es bueno porque era ruso. 2, las contribuciones de Chaitin, que era argentino, a pesar de eso muy inteligente, Gregory Chaitin. Y 3, ¿cómo se llama? La teoría de la complejidad computacional. Son 3 puertas de acceso. Entra tú por donde quieras, allá, a esa sala amable, ¿cierto? Y entonces tenemos 3 vías de acceso: la teoría de la complejidad computacional. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Las formas como trabajamos en este tipo de cosas. Voy a, como tengo 2 minutos adicionales, voy entonces a permitirme una pequeña licencia. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Me pone nervioso y es lo más anticomplejidad que pueda haber. Presento disculpas. Cosas como la construcción del futuro o la construcción de la paz y construcción de lo que tú quieras. Voy a hacer una caricatura. Yo no soy Fontana Rosa, ni Quino, ni qué sé yo, ¿cierto? Es una mala caricatura. ¿Tú has visto la lógica de los constructores? Mire, estos son los planos, esta es la plata, y si necesitamos más obreros, los contratamos. ¿Sí? Y trabajan de noche o lo que sea. El constructor, el proceso depende del constructor. Y eso, si yo tuviera tiempo, significaría una visión patriarcal, ¿cómo se llama? O colonialista. No tengo tiempo de mencionarlo. ¿Qué tal? Solo es una sugerencia si pensamos distinto la construcción. Y es lo que hacemos los indígenas, los negros raizales o los campesinos. No ustedes los urbanos, es un decir. Y es sembrar. Cuando yo siembro, yo pongo la semilla, riego la tierra y espero, porque hay un proceso que no depende de mí. Y es magníficamente más compleja la cosa. Y vengo y cuido si hay sequía o si hay exceso de lluvia, etc. Cuido la planta, pero el tiempo no depende de mí. El tiempo, te lo digo de 2 formas, coge por lo menos una: el tiempo depende de la vida o de la naturaleza. Y el tema del control estalla en 1000 pedazos. No tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿Qué tal si construimos el futuro? Ok, ok. Pero adicionalmente, ¿qué tal si sembramos el futuro? Esto tiene una carga sociológica, antropológica y política muy hermosa que no hemos terminado de pensar tú y yo. No tienes que estar de acuerdo con eso. Y entonces te estoy mostrando la especificidad de lo que significa pensar en términos de complejidad. Cierra los ojos. Imagínate el fenómeno más complejo que tú te quieras imaginar, ¿cierto? Conceptual, intuitiva, categorialmente, el fenómeno más complejo, te lo digo de 2 formas, es la naturaleza
o la vida. Y entonces debemos poder pensar, solo es eso, no tienes que estar de acuerdo, debemos poder pensar, estas son razones por las cuales el establecimiento no ha podido cooptar. Es que ese chisme político es fantástico. El establecimiento sí se enteró de esas cosas, y entonces mencionábamos al Instituto Santa Fe, y yo te puedo ampliar la lista enormemente. No han podido, ¿cómo se llama? Te podría contar historias personales. A mí se me apareció el establecimiento de muchas formas y no ha podido. Después quizás en el diálogo te podría chismosear ese tipo de cosas. ¿Cierto? Pensar en complejidad no es pensar como los seres humanos. Eso es du déjà vu. Y ni siquiera de empoderamiento. Yo me empodero como mujer, o como negro, o como gay, o como lesbiana, o como lo que tú quieras, ¿cierto? Poblaciones vulnerables, etc. Eso es du déjà vu. Pensar la complejidad es pensar como la naturaleza. Y EPM, Álvaro y el grupo empresarial antioqueño se olvidaron de pensar como la naturaleza. Y la naturaleza, que es mujer, eso es un cumplido, no olvida. Eso es un cumplido. Yacid y yo somos unos animales para recordar. ¿Cierto? Por supuesto. Pensar como la complejidad es pensar como la naturaleza. Y la naturaleza tiene sus tiempos y tiene sus dinámicas. Termino con el último chisme. Este chisme no es desconocido para ti. Hay una dúplice puerta, hay una más pequeñita, para los que somos muy bajitos, y hay una puerta grande, que es la que nos merecemos tú y yo, para pensar las relaciones entre economía y complejidad, y por consiguiente el futuro. Esa dúplice puerta, empiezo por la puerta pequeñita, es de un autor que tú has trabajado aquí en la academia, que se llama Passé, René Passé. Y la puerta grande es Nicolai Georgescu-Roegen con la bioeconomía. Y entonces termino con un chisme. Solamente 2 autores han hecho una crítica de la economía política. Muchos han hecho una... sí, ahí está. Alcanzo mi amor. Sí, muchos autores han hecho economía política a su manera. Y solo 2 autores, distintos entre sí, han hecho una crítica de la economía política. Uno es Marx, ya lo conocemos, y el otro es Georgescu-Roegen. Y la maravilla de Georgescu-Roegen es que hace una crítica de la economía política vinculada al pensar la naturaleza y en la crítica al segundo principio de la termodinámica. Por respeto al tiempo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Yacid y a Carlos Eduardo. Precisamente esta es una oportunidad, cuando Yacid habla de tender puentes y habla del pensamiento complejo, y Carlos Eduardo habla de los sistemas complejos, ambos con mucha propiedad. Yo creo que tenemos que tender puentes entre esas 2 teorías y apoyar, que podamos apoyarnos en las 3, diría yo, teorías para poder construir o sembrar, llamémoslo como queramos, pero de todas maneras tenemos que construir o sembrar la paz, construir o abordar los problemas tanto nacionales, latinoamericanos y mundiales desde la complejidad. Me tocó a mí el pito. Me tocó a mí el pito. Justamente, pues la idea es pasar a las preguntas. Entonces empecemos. La idea es que me den el nombre. 1, 2, 3. Sí. El nombre y
Y ahí sí la pregunta. ¿Y a quién va dirigida? El señor la pidió primero allá. Ah, bueno, ¿cómo es tu nombre? Luis Alberto. Sí. Para el doctor que acaba, perdón, para el doctor que acaba de hablar de la complejidad, la pregunta es, me parece muy complejo, sumamente complejo entender que en 1960, la década de los 60, se hablaba y se preocupaba de la explosión demográfica. Y ahora no se preocupa por eso. Es más, China ya permite que haya más de un hijo en una pareja. ¿Cómo, por favor, cómo explica eso? Sí. Ahora tu nombre. Buenas noches, Alberto Moreno. Cada época da sus complejidades. Espérame, qué pena que... ¿Me puedes decir para quién va la pregunta primero? No, para todos. Ah, bueno, para los dos. Pero cada época da sus complejidades. Los que nacimos hace 60 años, ahorita estamos pensando en la complejidad de ir a Marte. Y creo que la primera que va a llegar es una mujer. Y yo diría, lo primero que tienen que descubrir es que, aunque no nos imaginemos cuánto puede ser ese hecho, va a ampliar nuevamente como cuando los españoles llegaron a América, o Marco Polo llegó a la China, o los vikingos llegaron a Norteamérica, o los españoles llegaron a África. O sea, yo me imagino que cada época tiene su complejidad. Y en ese momento, pues la imagino que uno tiene, bueno, hay muchas cosas, ¿no? El Brexit puede ser una complejidad grande, pero ¿qué nos interesa? Si eso le pasa a los ingleses o europeos. Pero si se descubre Marte y si llegamos allá, pues a pensar el futuro. Entonces los que nacerán en el siglo XXIII serán afortunados porque pensarán que tienen su lote en Marte o en la Luna. Entonces habrá complejidades de ese estilo, pero bueno, por el momento pensar la paz puede ser complejo. Pero ¿qué le interesa a un chino? ¿O qué le interesa de pronto? Pues sí, muy interesante para los colombianos. La muerte de Venezuela o la de Cuba, pues están a la orden del día y son complejidades grandes, pero ¿qué les interesará a un africano? De todas maneras, sí, cada época da su complejidad. Ahora, no sé si la economía responde por todo eso. Rara vez. Rara vez, es decir, los economistas saben pensar sus asuntos y a veces dan sus criterios y a veces los escuchan los políticos. Generalmente los periodistas son los que indagan. Eso yo creo, la parte comunicacional, o sea, actual del periodismo creo que es la gran pregunta. Porque inclusive Pero las fake news son... ¿Qué pasa si se descubre Marte? ¿Es la pregunta real? No, que la parte final que estamos viviendo ahora es que lo que nos interesa en la época actual a nosotros es cómo se domina la parte periodística, Ah, comunicacional, porque eso le aterra a todo el mundo, que la realidad de las fake news hacen que los políticos no sepan quién les va a creer, quién les va a votar, cómo se desbaratan sus campañas. Entonces, yo creo que esa es la parte importante a los que estamos vivos hoy, ¿sí? No a los que están vivos dentro de 100 años. Sí, buenas noches. El nombre mío es Germán Londoño. ¿Cómo? Germán Londoño. Me declaro un autodidacta, un desertor de esa información y de esa educación formal desde hace más de 30 años. Me he dedicado a investigar el conflicto, investigar una cantidad de cosas. Y créame, doctor Maldonado, que quedo fascinado con sus teorías, con sus planteamientos. Yo creo que usted bordea la genialidad, me perdona si soy muy elogiado en eso,
sin subestimar tampoco la extraordinaria charla del profesor que primero habló. Pero mire, la pregunta muy concreta es lo siguiente, hombre, usted, doctor Maldonado, usted ubica la vida y la naturaleza como las grandes complejidades. ¿No ubica usted la política como también la gran complejidad de hoy por hoy? Habida cuenta, óigase bien, del regreso del totalitarismo, de las cavernas, del conservatismo más radical y militarista, ejemplo Colombia con la llegada de, otra vez, para nuestra desgracia, de Iván Duque como subpresidente o secretario de Uribe, y el nuevo renacer de las comunidades peleando por la paz, por la no violencia y todo eso. Porque basándome en la teoría de Lechner, por ejemplo, a quien leo mucho, él tiene un libro fabuloso que recomiendo mucho, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Así definía la política Lechner. La pregunta concreta es esa, profesor. ¿No ubica eso en la política como una de las grandes complejidades? También un ejemplo maravilloso. Hoy por hoy, quienes mejor representan la defensa de la naturaleza, de la vida y de la prosperidad en el buen sentido de la palabra, son los indígenas y los campesinos que siembran comida, no como producción ni como progreso, sino como una espera, dependiendo, eso sí, del tiempo, como otro de los grandes complejos, ¿sí? Créame, profesor, que quedo maravillado y lo va a seguir consultando en la biblioteca Luis Ángel Arango, donde usted tiene algunos libros. Muchas gracias. Bien. Guillermo Torres, totalmente lego sobre toda la materia. Infinitamente agradecido con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por la oportunidad que nos ha dado de acceder a estos temas tan profundos, yo diría tan nuevos y de todas maneras tan importantísimos. Doctor Soler, muchas gracias. Doctor Maldonado, muchísimas gracias. Y entro a mis preguntas. Son básicas. Un libro que me pueda orientar sobre el pensamiento complejo, doctor Maldonado, y de la misma manera el doctor Yesid sobre esos enfoques generales que nos ha dado. Yo, por mi parte, quiero molestar a la academia para que me den los videos de estas grabaciones. Y lo básico que me impactó desde el principio es: Colombia no tiene plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo tienen las multinacionales, lo hacen. No sé si haya entendido mal. Quiero preguntar, ¿cuáles son las multinacionales que configuran o que hacen nuestro plan de desarrollo y qué hace frente a eso nuestra clase política? Muchas gracias. Entonces, Yesid. Listo. Bien. Creo que el enfoque que plantea la complejidad solamente de la vida y la naturaleza es un enfoque parcializado, ¿sí? Y eso comprueba una vez más lo que dije al principio, que en torno a la complejidad existen diversos paradigmas, ¿sí? Y ese enfoque se refiere solamente a una partecita de la comprensión y la complejidad. Creo que es muy importante tener la visión global sobre la que he insistido. Debe existir una visión también de lo social, de la complejidad de lo social y de lo político, de lo militar y de lo técnico, ¿sí? No solamente le predice la complejidad de la vida y la naturaleza únicamente, porque, entre otras cosas, no hay nada más complejo que un fenómeno social o político, que es un modelo muy difícil de entender y de resolver también. Y ahí es donde entra el tema de la paz. El tema de la paz es un tema, como lo hemos vivido nosotros en carne propia, uno de los temas más complejos que hemos podido abocar nosotros y que han abocado todos los países que han tenido conflicto.
Entonces, esa es mi primera reflexión. O sea, enfocar la complejidad solamente hacia la ciencia de la naturaleza y la vida es una visión parcializada. No es una visión compleja, o sea, hay una contradicción en los términos, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, el tema de la planeación. Efectivamente, a partir de lo que comentaba Guillermo en la última intervención, los grandes organismos transnacionales, las empresas transnacionales, han venido desarrollando una serie de conceptualizaciones que han permeado las universidades y han permeado las empresas, incluso el mismo Estado. Y esa concepción es que la planeación se acabó, como lo decía el profesor Lewis. Así como en la época hablaban del fin de la historia, ¿sí?, con la cual nos querían dejar sin el tiempo, ¿sí?, y hablaban del fin de la geografía, o sea, nos querían dejar sin el espacio. Esa concepción incluso la alcanzaron a incorporar en la secundaria y dar a los jóvenes estudiantes sin dos dimensiones fundamentales del tiempo y del espacio, que era la geografía y la historia. Afortunadamente ya nuevamente se ha retomado el tema y nos estamos ubicando nuevamente en el tiempo y en el espacio. Entonces se habla ahora del fin también de la planeación. Entonces acabemos la planeación y entonces solamente que sean las grandes corporaciones las que hagan la planeación. Porque pues la ley predominante es que todo es impredecible, entonces no tenemos por qué planear nada. Cuando precisamente toda la tendencia que hay reciente en torno, por ejemplo, al modelo integrado de planeación y gestión en Colombia, es el de retomar el tema de las políticas públicas como el centro de las políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces, creo que es muy pertinente hablar de la complejidad de la paz, es muy pertinente hablar de la planeación y es muy pertinente hablar de sembrar futuro. O sea, si nosotros no pensamos en sembrar futuro, otros nos van a crear nuestro propio futuro. O sea, vamos a depender de los que sí crean futuro. Entonces, quien no crea futuro se vuelve dependiente de los demás, se vuelve un organismo y quien crea el futuro es el cerebro. Entonces, quien crea el futuro es el cerebro que manipula a los que no crean futuro. Estaba para ti. ¿Tú tienes las preguntas o tienes? Sí, yo las tengo. Ah, bueno. Bueno, entonces yo sí me voy a referir a las preguntas por respeto al auditorio. Una precisión bobita, superficial. Cuando descubrimos el problema demográfico, mencionabas la explosión demográfica, fue 4 semanas después de los años 60. Y es el primer informe al Club de Roma, la bomba demográfica, segundo informe al Club de Roma, la explosión demográfica, luego el tercero, luego viene factor 4 de Weizsäcker, en fin, son cosas que aquí todos hemos trabajado hace 80 años. El problema verdaderamente no es la explosión demográfica. El problema es, y es el punto que yo más rescato de Yezid, que la función de producción queda intacta. Y entonces esas cochinaditas como desarrollo sostenible y de sustentabilidad, todo ese tipo de cosas, es capitalismo con rostro amable porque la función de producción queda intacta. Y el problema no es que haya mucha gente, el problema es, ya sabes qué, sí, riqueza mal distribuida, ¿cómo se llama? Dos fulanos que tienen todo el dinero del mundo con respecto a cosas como nos quieren hacer creer que tenemos espérame porque no he terminado. El dato demográfico de la semana pasada, no me preguntes por qué lo sé, el dato demográfico de la semana pasada es que España en el semestre pasado tuvo más decesos que nacimientos, literalmente 50.000 personas. Y los países de la OCDE, ya voy a hacer referencia a eso,
tenemos una tasa de natalidad inferior a lo que nos permite. Entonces, ¿qué significa eso? Y es fantástico, vuelvo a la invitación de Edgar, que cuando hay países que se están suicidando demográficamente es porque no creen en el futuro. Yo no quiero que mis hijos vayan a ver la bomba nuclear, o tengan el SIDA y el Zika y el Parkinson, o lo que tú quieras. Hay países descreídos, hay países desesperanzados. Y esos países, maravilloso, es lo mejor del sistema capitalista. Es un dato económico, los países de la OCDE. Entonces, lo que esto pierde de vista es justamente que la función de producción queda oculta. Y lo que tenemos que hacer, yo no soy economista, lo que tenemos que hacer los economistas es poner el dedo en la llaga y es señalar si la función de producción se toca o no y cómo. Fantástico, fantástico. Lo demás es baladí. Y baladí es hacerle el juego al sistema. 2. Voy a hacer una respuesta indirecta a la pregunta sobre comunicación. La respuesta indirecta es en términos un poco académicos. No existe hoy, con las fake news o no, ¿cierto?, una teoría de la complejidad de la comunicación. Los que somos comunicólogos o periodistas, o llámalo como tú quieras, seguimos trabajando con la mejor teoría que se ha desarrollado jamás sobre la comunicación. Esa teoría es de un tipo que tú y yo no hemos leído, que se llama Marshall McLuhan. Medios fríos, medios calientes, el medio es el mensaje, etcétera, que es un canadiense de los años 60. Entonces yo soy optimista, hay un campo de trabajo ahí. Hay un campo de trabajo para desarrollar lo que genéricamente podríamos denominar como una teoría compleja de la comunicación. No la hay. 2. 3. Manifiestamente la política es un fenómeno complejo. Si asumimos que lo que está en la base de la política no es el Estado, ni las instituciones, ni cositas como esas, sino la gente. ¿Cuál es el precio de la mala política? El sufrimiento de la gente, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, el año pasado saqué un libro sobre las relaciones entre política y complejidad. No hay en la bibliografía sobre complejidad prácticamente nada, en español, en inglés, en francés, lo que tú quieras, en las conexiones entre política y complejidad, y traté, digamos, de llenar un vacío. La política, otra vez, la pregunta es, ¿la política puede ser considerado un fenómeno complejo? Sí, cuando entendemos la política en función de la gente y no en función de las políticas públicas y el Estado y los temas de gobierno, gobernanza, gobernabilidad. Creo que eso es importante. Vamos subiendo la voz. Creo que es importante, nunca diré lo contrario, tratar temas de gobernanza, gobernabilidad, gobierno, Estado, ese tipo, desde luego, pero sin desconocer que el núcleo, ¿cómo se llama?, es la gente y la relación de la gente con la naturaleza. Por modestia, no voy a mencionar la pregunta de un libro de entrada a la complejidad. Por modestia no voy a mencionar nada mío, pero tal vez el mejor libro, y ese está en la Luis Ángel Arango, el mejor libro de entrada a la complejidad, alguien podría decir que otros títulos, no tendrían ningún inconveniente, es de un autor que se llama Kaufman, con 2 Fs y K, Stuart Kaufman, que se llama Investigaciones. Se llama Investigaciones. No es técnico, no tiene ecuaciones matemáticas, suponiendo que nos asuste ese tipo de cosas, etc. Investigaciones, punto. Ese es el título de Kaufman. Stuart Kaufman es muy bueno y está otra vez en las bibliotecas públicas con toda seguridad. Y la última pregunta, para no extenderme, ¿sí? Voy a desplazar la mirada. Híjole. Sí. Híjole. El plan de desarrollo y las multinacionales, etc. Yo estoy de acuerdo, pero voy a desplazar amablemente la mirada para decir algo que todos aquí sabemos, y es que lo que se está haciendo en el país, me guste o no me guste, ¿cierto?,
la infraestructura, la Agencia Nacional de Infraestructura, los aeropuertos, lo que tú quieras, ¿cierto? Incluso lo que sucede con la policía y las empanadas, con la policía y los poemas, es orden de la OCDE. Porque nosotros en la OCDE, entonces tú vas por Suiza y vas por Francia y vas por qué sé yo, no tenemos vendedores de empanadas en la calle, ¿cierto? Y no hay ese tipo de cosas. Creo que además de las corporaciones, además de las transnacionales, y no muy distintas de ellas, lo que se hace en el país es la ordenanza de la OCDE, porque cada 6 meses vienen esos caballeros y vienen con la checklist diciendo, hiciste esto, cómo vas en esto y demás. Y yo soy el último de los defensores del Estado, yo no creo en el Estado, es mi problema. Pero la OCDE es la pérdida de soberanía nacional. Es la mejor expresión de la pérdida de la soberanía nacional. Y eso, digamos, ya sabes lo que se sigue. Y esto para, digamos, responder las preguntas que era lo que teníamos acá. Rubén Darío nos va a hacer un comentario al respecto, entonces, para cerrar. En primer lugar, mis felicitaciones a los 2 expositores. Han hecho un despliegue de conocimientos y de inquietudes científicas en torno al tema que francamente nos debe complacer a todos, y para nosotros en la academia pues vemos en eso una gran contribución. Es un paso más adelante en el desarrollo de este tema. En segundo lugar, cuando pienso en el futuro y en la complejidad y todo este tema, descubro que tenemos por lo menos 3 elementos esquivos en el tema. El primero de ellos es el ser humano. En todos los estudios seguimos considerando al ser humano simplemente un factor de producción, un factor de consumo, y hemos llegado al colmo de considerar los recursos humanos, como es el recurso humano un tractor, una máquina o una herramienta manual. Este elemento en todos los estudios que conozco hasta ahora del tema prácticamente aparece completamente o deslucido o completamente ignorado. El segundo elemento que queda, que me preocupa, la posición que tiene en este esfuerzo, es la economía. La economía, Carlos Eduardo hizo una excelente crítica sobre su contenido y su desarrollo, pero creo que la falla más grande de la economía es justamente haber considerado al ser humano simplemente un factor de producción y de consumo, y no importa lo demás. Y el tercero es la historia. Sin conocer la historia, y no la historia reciente, la historia del ser humano y de las civilizaciones, por ejemplo, desconocer o no conocer los 3 libros que ha escrito Atari, Homo Sapiens, y de Hombres a Dioses, y sus conclusiones para el siglo XXI, nos demuestran la complejidad tan grande del ser humano y su civilización, que está al margen de cualquier predicción, ¿no? y al margen de cualquier conducta lógica, cualquier racionalidad, la forma como la historia de ese ser humano, de la civilización, viene preocupando. El tercero ya lo mencionaste, que es el conocimiento del cosmos.
estábamos convencidos que conocíamos un poco el cosmos. Y resulta que acabamos de descubrir que no hay un solo cosmos, sino varios. Y si es varios, toda la temática del cosmos prácticamente necesita ser revisada. Entonces, yo sí creo que estos elementos son básicos y que no pueden ser excluidos u omitidos del tema del futuro y inclusive de la complejidad. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por asistir, por sus preguntas tan interesantes que dieron pie a profundizar en los dos temas y a identificar, digamos, los puntos o controversias que manejan los dos expositores. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Y muchas gracias también a Yesida, a Carlos Eduardo y a Rubén Darío por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar también, que no lo vi. Buena moderadora. Ay, tan lindo. La próxima estaré.